el arma más poderosa que podemos tener para transformar el mundo es la educación. Y considero que ha llegado el momento en que debemos pensar en transformar el Perú. Y esa transformación se dará en base a la educación. Y cuando hablamos de la educación, debemos precisar también que el currículo es el pilar fundamental de todo proceso educativo. Y necesitamos contar con un currículo que responda a las necesidades y a las expectativas de las diferentes regiones, que responda a las necesidades y expectativas de nuestra juventud estudiosa. Y creo que frente a ello, teniendo en cuenta el interés, la preocupación del señor presidente por la educación, hemos visto por conveniente comenzar a trabajar porque se dé el primer paso de este proceso. Y en base a ello, el día de hoy se está constituyendo este comité de actualización curricular. Y al respecto debo señalar, por motivos de tiempo, solamente dos cosas muy fundamentales. Cuando hablamos del currículo, debemos tener claro que el currículo no es solo un listado de asignaturas, no es un listado de contenidos. Cuando hablamos de currículo debemos tener en cuenta los fines, los objetivos, las metodologías, los procesos y las experiencias que se tiene sobre la educación en el país y sobre el avance de la educación a nivel mundial. Porque la educación del Perú no puede estar desligada de los grandes cambios que se viene dando a nivel internacional. Y dentro de ello debemos tener también claro dos aspectos fundamentales: las características que debe tener el currículo y la fundamentación. Y cuando hablamos de las características, debemos tener en cuenta por sus contenidos y por su concreción. Y cuando nos referimos a los contenidos, debemos señalar que deben ser contenidos científicos, contenidos democráticos. El currículo por sus contenidos también debe ser emancipador, transformador, productivo, diversificable e integrador. Y por su concreción debe ser un currículo abierto, un currículo diversificable y debe ser un currículo también democrático. Y cuando hablamos de la fundamentación, debemos tener en cuenta, en primera instancia, la fundamentación filosófica, donde tengamos la claridad de explicar los diferentes problemas que se viene atravesando en la actualidad y dar una explicación al origen de esos problemas. Otro fundamento, el fundamento sociológico. Debemos partir por tener en claro el problema del país. Nuestro país es un país pluricultural, multilingüe. Por lo tanto, necesitamos un currículum que responda a esa diversidad. Por lo tanto, debemos cumplir con lo que demanda la Ley General de Educación, la construcción de currículos regionales. Por eso este currículo debe establecer los grandes lineamientos que permita concretizar esos currículos regionales que responda a esa diversidad y a esa realidad. Otro de los aspectos, los fundamentos pedagógicos. Que tengamos en cuenta la pedagogía como una ciencia que nos permite explicar los diferentes problemas de la educación. El fundamento epistemológico,
que nos permita analizar las diferentes teorías, los diferentes enfoques, y aquí debe entrar en debate el currículum que tenemos en la actualidad por competencias es el más adecuado, o debemos analizar los diferentes enfoques, las diferentes teorías, el avance de la ciencia y de la tecnología, donde tengamos en cuenta el rol que cumple en la actualidad, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero partiendo no porque la inteligencia artificial va a reemplazar al docente, sino como una herramienta que se debe utilizar en el proceso educativo. Debemos tener en cuenta el fundamento psicológico que nos permita conocer a nuestros estudiantes, tener en claro su desarrollo evolutivo, su desarrollo mental.